Yo, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy día aquí, 2 de marzo, empezando el mes de marzo, uno de mis meses favoritos. De hecho, en este mes cumplo años, a reventarlo. Y bueno, hoy día te vengo a hablar acerca de un tema muy importante. Como has visto en el título del vídeo de YouTube, el tener novia, el tener pareja, es bueno, es malo. Siendo músico sobre todo, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco acerca del tema de la música, del tema de tener pareja. Y bueno, es un vídeo bastante sencillo, breve, en el que te quiero explicar acerca, te quiero hablar en base a mi experiencia, ¿no? Cómo tú puedes compaginar con esto y cómo te puede venir en ventaja o en desventaja. No, pero primeramente déjame presentarme, bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Joan. Actualmente vivo aquí en Berlín. Yo me crié en Perú hasta los 13, luego de ahí me mudé a Tenerife por razones familiares y viví ahí casi por 20 años. Luego pasé por Austria por temas laborales, porque me quise ir así, experimentar una temporada, y luego ya regresé a Tenerife, luego decidí completamente venirme aquí a Berlín. Tú eso lo puedes ver en mi canal de YouTube, está completamente documentado. Y mi último single, de hecho, también lo hice hace poco, lo saqué hace 2 meses o así, 2, 3 meses. Lo grabamos aquí en Berlín, toda una locura. O sea, la verdad es que no, no me arrepiento de nada, han sido unos buenos años y poco a poco vamos avanzando, mi gente. Pero bueno, hoy día vengo a hablarte acerca de, no del single, no acerca de, pues eso, de lo que ya he vivido, sino de lo de que puede pasar y de lo que, bueno, también me ha pasado y, pues bueno, compartirte básicamente mi experiencia, ¿no? El tema de tener pareja, o sea, yo como músico actualmente yo no tengo pareja, ¿vale? Así que, bueno, todas las chicas que me quieran escribir, escríbanme, luego yo pondré un filtro y, bueno, no. Yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto veía el tema de tener pareja como algo no muy prioritario, ¿vale? No como algunos otros chicos pues en mi clase que sí lo veían en plan de yo necesito echarme novia, ¿por qué tal? ¿Por qué no sé qué? No sé cuánto. Desde que yo conocí la música sobre mis 15 años así fue como que una de mis mayores prioridades, y les explico ahora el por qué. Porque a mí desde pequeño me enseñó mi padre de que la mujer que te elijas como pareja, como madre de tus hijos, tiene que ser una persona muy importante, porque esos pasos que tú vas a dar en tu vida son uno de los pasos más heavy. O sea, vas a tener hijos, vas a casarte, esa persona probablemente te acompañe por el resto de tu vida, ¿no? Obviamente, o sea, en la situación y en pleno 2016 como nos encontramos con las mentes que hay, ¿no? Con el tipo de mentalidad que ha desarrollado las personas con las redes sociales y demás, pues muchas chicas ya últimamente no son muy conservadoras en este sentido. Y bueno, no me quiero meter mucho en ese tema, entonces básicamente a lo que quiero ir es que ha cambiado, ¿no? El pensamiento de antes al de ahora, ¿no? Al de cuando nuestros padres nos decían haz esto y tal, no sé qué, porque ellos vivieron una época determinada. Pero bueno, para no liarme, básicamente yo desde que estaba en el instituto, yo no lo veía como algo en plan yo necesito echarme novia porque tal, no sé qué. No lo veía como algo en plan de algo de lo que yo tenía que depender, ¿vale? Más bien era como que, bueno, si se da, se da y de puta madre, ¿no? O sea, no me ponía a pensar todo el rato. Se me dieron un montón de oportunidades, estuve pues, no voy a decir con cuántas chicas estuve, desde aquel entonces hasta ahora. He tenido un montón de experiencias, ¿vale? O sea, sí, no lo voy a negar, he tenido un montón de experiencias y han sido algunas pues buenas, otras malas, otras mejores, otras peores. Y en cuanto al tema de la música, ahora vamos a entrar a lo bueno. El tema de la música, de si es bueno o es malo tener novia, es bueno, voy a grano directamente, es bueno si tú encuentras una pareja que esté alineada con tu propósito. Con esto que quiero ir, o sea, si esa persona, por ejemplo, tú tocas la guitarra, ¿no? O en mi caso, tú tocas la batería o estás en una banda, esa chica, por ejemplo, hace fotografía, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no, eso se ha dado y se ha dado, pues, hay un montón de casos de músicos, ¿no? Pues la chica le gusta un montón hacer fotos de esto, del otro, no sé qué, y de repente se vuelve, pues, en tu fotógrafa oficial, y incluso empieza a llevar el management de tu banda, etcétera. Ahí colaste perfectamente, la hiciste de puta madre. Más si la chica es como la que a ti te gusta, cumple con unos estándares que a ti te gustan, de lujo. Y la desventaja es de que si tú eliges una chica que no está alineada con eso, por ejemplo, una chica que quiere ser abogada y tú eres músico, pues tú siempre vas a tener un poco como ese sueño bohemio, y ella a lo mejor va a tener una carrera algo más como
por lo que aspirar, ¿no? Algo como es más firme o no, algo como es la abogacía, que también se han dado casos, ¿no? Hay gente que se ha casado siendo músico y teniendo una profesión pues de otra rama completamente distinta y lo compagina muy bien, pero es cierto que si no es una persona que no comparte esos mismos gustos o ese mismo nivel de pensamiento, pues va a ser un poco complicado llevar la relación. Y lo he visto, o sea, no voy a poner ejemplos de nombre ni nada, pero lo he visto y se da un montón. O sea, ustedes si se fijan, la mayoría de las bandas actuales que a nosotros nos gustan, ¿no? Por poner, pues yo que sé, Arch Enemy, no sé, bueno, Metallica, Guns N' Roses, etcétera, ¿no? Bueno, toda esa gente también que ha tenido un montón de experiencias con un montón de parejas y demás, ¿no? Al final encuentra pues una persona que esté más o menos alineada a lo que ellos hacen en su vida. Y eso es lo que realmente les hace de soporte. El tema de compaginarlo con tus proyectos y demás, pues es cierto que es, ¿cómo les puedo decir? Es una cuestión de tiempo sobre todo y de estar focalizado, porque cuando tú estás focalizado, ¿no? Durante un tiempo en hacer un proyecto, pero de repente aparece esa persona y de repente dices, bueno, voy a dejar el 80% de mi proyecto, voy a centrarme ahora, voy a dejar el 20% de mi proyecto y el 80% a esa persona nueva que he conocido. Ahí yo creo que está la mayor cagada que comete la gente porque no sabe más o menos compensar. Y tampoco yo quiero aquí hablar de las personas, de lo que hacen y demás, pero yo no soy tampoco un santo. Yo me he desfocalizado varias veces cuando he conocido a alguna chica que me ha gustado muchísimo y digo, wow, tal, no sé qué. De repente estoy una semana focalizado en una cosa y de repente conozco una chica que tal y pierdo el foco, pero de repente digo, no, wait, espera, tienes que calmar un poco y volver a focalizar. Y es ahí el mayor error que cometen muchos hombres porque, como acabo de decir, o sea, empiezan a centrarse únicamente en esa persona y al final empiezan a hostigarla, llegando al punto de que cuando ya llevan a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, incluso un año, esa persona dice, mira, qué pesado este tío, no me deja en paz, o qué pesada esta tía, no me deja en paz, y es ahí cuando vienen a los problemas, ¿no? Entonces, lo importante es que encuentren como un balance y no se hostiguen entre el uno y el otro. Y el tema de si es necesario tener pareja mientras tú estás con tus proyectos musicales y demás, o como músico en sí, pues realmente va a depender de lo que tú quieras y de los estándares que tú también tengas en tu cabeza, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que actualmente ya no fumo, no bebo, no estoy en vicios, no estoy con fiestas raras ni nada de eso. Antes sí, hace 4 o 5 años probablemente, pues sí me hubiese gustado una chica bastante loca, pero actualmente no busco chicas así. Pues eso, por ejemplo, si les podría poner un modelo, en plan sería una persona pues también que vaya al gimnasio, que se cuide, que si tiene algún hobby o algo que tenga que ver relación con el arte, de lujo, perfecto. Y ya está, o sea, pero es lo que digo, o sea, la persona que se aparezca en tu vida como pareja es una persona que va a impulsarte, que va a estar alineada con tus pensamientos porque es lo que tú atraes. Es una extensión básicamente de ti. Entonces, ¿qué les puedo decir, mi gente? Espero no haberme enrollado mucho, básicamente, o sea, ventajas y desventajas. Las ventajas diría yo pues que son, voy a mover un poquito porque parece que vienen monos, pero son pibes que la vienen armando. ¿Qué les puedo decir? O sea, cuando uno está con sus proyectos de vida, lo mejor es estar centrado y luego el resto vendrá solo, o sea, uno lo atrae y no tienes ni siquiera que preocuparte por si esa persona pues tiene que llegar a tu vida ya o si has conocido a alguien y tienen que ser pareja ya, tienen que casarse, tener hijos, porque es lo que les digo, las prisas a veces no son buenas. Uno dice, no, sí, pero a ver cuándo puedo tener hijos, a ver cuándo puedo tener novia, o cuando recién rompe una relación y dice, vamos a salir de fiesta a ver si encuentro una tía, no sé qué, no sé cuánto. Tío, relax, céntrate en tus cosas porque es ahí donde mucha gente falla. Encuentra una nueva pareja y de repente, pum, otra vez les vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque se han centrado otra vez 100% en esa persona. Céntrate en tus proyectos, céntrate en todo lo que tienes que hacer primero antes de tal. Construyete a ti mismo y es ahí cuando empezarán a venir las cosas. Empezarán a venir esas personas que realmente tú quieres en la vida. Voy a dejar el móvil aquí un segundito ya para la despedida, mi gente. A ver si se puede apoyar bien. Yo creo que se puede apoyar bien. Creo que no se caiga. Y bueno, ¿qué les puedo decir, mi gente? Aquí desde Bikini Berlín vamos a ir cerrando el vídeo. El tema de tener pareja. No te desenfoques de tus proyectos. Si esa persona aparece, pues obviamente dale atención porque todas las personas queremos atención. Pero lo que mata quizás la atractividad entre ambos es el dar demasiada atención, dar más de lo que realmente se necesita en ese momento. Lo dicho, o sea,
la persona que tú traigas es una extensión de lo que tú eres. Poco a poco pues eso se dará con el tiempo, sin prisas. Obviamente eso no quita de que si estás soltero o estás soltera, tengas que vivir experiencias como las hago yo de vez en cuando y chapo, de lujo. Así que nada, cuídense mi gente, vivan bien, vibren alto, rodéense de gente positiva y ya saben, construirse uno mismo ya por vuestro propósito de vida. Let's go, a romperlo. ¡Vamos! Joan Gabriel.